Una frialdad tan palpable como el propio hombre impregnaba cada rincón del despacho de Ricardo Benavides, en el corazón de Madrid. Era una mañana temprana, y los primeros rayos de sol se colaban con dificultad a través de los ventanales elegantes y modernos que daban a las bulliciosas calles de la capital. Ricardo, sentado en su imponente sillón de cuero, observaba la estancia con un aire de superioridad innata. Su traje a medida y su aseo impecable no hacían más que acentuar su aura de arrogancia. Era un hombre cuya existencia se regía por una creencia inquebrantable en el control sobre su empresa, sus empleados y, por encima de todo, su propia vida. En su universo, la gente era útil o irrelevante, y Elena Vargas, la joven limpiadora que se movía silenciosamente por la oficina cada mañana, encajaba sin lugar a dudas en esta última categoría. Ricardo apenas reparaba en ella. Para él era sólo una empleada sin rostro que se fundía con el fondo, como las plantas que cuidaba su asistente o el café que aparecía mágicamente en su escritorio cada día. Pero hoy era diferente. Mientras Elena recorría la oficina, limpiando mesas y recogiendo papeles desechados, la mirada de Ricardo la seguía en cada movimiento. No porque le interesara de alguna manera significativa, sino porque ella representaba todo lo que él despreciaba: la mediocridad, la sencillez, la falta de ambición. En su mente, la gente como Elena estaba destinada a servir. No tenían lugar intentando ascender por encima de su condición. Elena, la llamó, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Ella se giró lentamente, claramente sobresaltada, y le miró con los ojos muy abiertos, todavía agarrando el trapo de limpieza. Sí, señor Benavides. Él no se molestó en ocultar el desdén en su voz. ¿Alguna vez te preguntas si serás algo más que una limpiadora? Elena parpadeó, su rostro sonrojándose de vergüenza. No estaba acostumbrada a que el director general se dirigiera a ella, y mucho menos de una forma tan directa y humillante. Yo estoy contenta con mi trabajo, señor, balbuceó sin saber qué más responder. Ricardo sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla, como si la respuesta de ella confirmara todo lo que él ya creía. ¿Contenta? ¿Estás satisfecha siendo invisible, pasando tus días limpiando los restos de gente como yo? La habitación pareció aún más fría que de costumbre, como si la temperatura hubiera bajado con cada palabra que pronunciaba. El rostro de Elena enrojeció, pero permaneció en silencio, apretando con más fuerza el trapo en su mano. Ricardo disfrutaba viéndola retorcerse bajo su mirada, sintiendo una retorcida sensación de satisfacción al ejercer su poder sobre alguien tan inferior a él. «Déjame darte un consejo», continuó Ricardo, su voz goteando con descendencia. «La gente como tú nunca seréis nada más. Nunca superaréis esto. No tenéis el impulso, la inteligencia ni los contactos para ser otra cosa que una limpiadora. Y esa es vuestra culpa, no la mía». Los labios de Elena se entreabrieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero lo cerró rápidamente. La humillación pesaba sobre ella, pero se negó a dejar que las lágrimas que se acumulaban en sus ojos cayeran. No aquí, no delante de él. Ricardo, ajeno al impacto emocional de sus palabras, hizo un gesto despectivo con la mano. «Ya puedes irte. No quiero volver a verte hasta que este lugar esté impecable». Sin otra palabra, Elena giró sobre sus talones y salió del despacho, con el corazón latiéndole en el pecho. Se movió rápidamente por el pasillo, con los ojos fijos en el suelo, no queriendo encontrarse con las miradas de los otros empleados que sin duda habían oído el intercambio. Le ardía la garganta por el esfuerzo de contener los sollozos que amenazaban con escapar. Pero no lloraría. No aquí, no ahora. Ricardo la vio marcharse, sintiendo una breve sensación de triunfo. En su mente le había hecho un favor. Le había abierto los ojos a la realidad de su situación, y si ella no podía soportarlo, era su problema. La gente como ella no merecía compasión.
Merecía que se le recordara su lugar. A medida que avanzaba el día, Ricardo continuó con su rutina habitual. Reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos llenaron sus horas, pero de vez en cuando su mente volvía a Elena. No por preocupación, sino por curiosidad. Se preguntaba si sus palabras habían tenido algún efecto, si la habían empujado a darse cuenta de lo insignificante que era en el gran esquema de las cosas. Al final del día, Ricardo casi había olvidado el incidente. Casi. Recogió sus cosas, listo para dejar la oficina y dirigirse a una cena con posibles inversores. Mientras caminaba por la oficina ahora vacía, sus pasos resonando en el silencio, vio el carro de limpieza de Elena cerca de la entrada. Por un momento se detuvo, considerando decir algo mordaz si ella todavía estaba por allí. Pero la oficina estaba en silencio, demasiado silenciosa. Se encogió de hombros, desechando la idea, y salió del edificio, adentrándose en la fresca noche madrileña. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y mientras Ricardo se dirigía a su coche que le esperaba, sintió una familiar sensación de superioridad invadirle. Elena no era nada, solo otro nombre, otra cara, otra persona invisible en un mundo lleno de gente que nunca llegaría a nada. A la mañana siguiente, Ricardo Benavides llegó a su oficina, sintiéndose tan invencible como siempre. Vestía otro de sus caros trajes, exudando confianza y control. Su día estaba repleto de reuniones importantes, pero nada de eso le pesaba. Después de todo, prosperaba en situaciones de alta presión. El mundo se doblegaba a su voluntad, y hoy no sería diferente. A media mañana, su equipo se reunió en la sala de conferencias principal, un espacio moderno, con ventanales de suelo a techo que daban al horizonte de Madrid. Mientras el grupo se acomodaba, Ricardo ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa, dominando la sala con su mera presencia. Elena, una vez más, realizaba sus tareas en silencio, con el rostro aún sonrojado por el intercambio del día anterior. Intentaba moverse por la sala sin ser notada, recogiendo tazas de café perdidas y limpiando superficies, haciéndose lo más pequeña posible. Pero Ricardo la vio por el rabillo del ojo. La vio moverse por la sala, haciendo todo lo posible por evitar el contacto visual. Había algo en su presencia hoy que le irritaba más de lo habitual. Quizás era el hecho de que hubiera regresado, a pesar de sus mordaces comentarios del día anterior. En medio de una intensa discusión sobre posibles nuevos inversores, la atención de Ricardo cambió y cortó abruptamente la conversación. La sala se quedó en silencio mientras todos se giraban para mirarle, confundidos por el repentino cambio de enfoque. «Usted», dijo Ricardo, señalando directamente a Elena, con la voz afilada. Toda la sala dirigió su mirada hacia Elena, que se congeló, con el trapo de limpieza aún en la mano. Sus ojos se abrieron de pánico al darse cuenta de que ahora era el centro de atención. «Sí, usted», continuó Ricardo, su tono frío. «¿Es a esto a lo que aspira en la vida? ¿Limpiar los restos de gente que realmente aporta algo significativo al mundo?» Elena se quedó allí, con el rostro ardiendo de vergüenza. Quería desaparecer, fundirse en el suelo y no tener que volver a enfrentarse a este tipo de humillación. Pero no había a dónde ir, ningún lugar donde esconderse. «Le he hecho una pregunta», presionó Ricardo, su voz elevándose. ¿Es esto realmente a lo que quiere dedicar el resto de su vida? ¿A limpiar mesas y recoger los restos de la gente que realmente importa? Algunos de los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas incómodas, sin saber de dónde venía este arrebato ni cómo responder. Pero ninguno de ellos se atrevió a intervenir. Este era Ricardo Benavides, el hombre que tenía en sus manos sus trabajos, su futuro. ¿Quiénes eran ellos para desafiarle? Elena sintió el peso de sus ojos sobre ella, juzgándola, compadeciéndola. Las lágrimas que había contenido el día anterior amenazaban con desbordarse, pero tragó saliva,
negándose a dejarlas caer delante de toda esa gente. No podía dejar que Ricardo viera lo profundamente que le herían sus palabras. «Solo intento hacer mi trabajo, señor Benavides», logró decir finalmente Elena, su voz apenas un susurro. «¿Su trabajo?», se burló Ricardo. «Un mono podría hacer su trabajo, Elena. ¿De verdad cree que hay algún valor en lo que hace? ¿O es simplemente demasiado perezosa para aspirar a algo mejor?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y venenosas, cortando más profundo que cualquier golpe físico. La visión de Elena se nubló mientras las lágrimas que tanto había luchado por contener comenzaban a brotar en sus ojos. Pero se mantuvo firme, negándose a romperse frente a él. Ricardo, al ver las lágrimas asomando en sus ojos, solo se sintió más envalentonado. Creía que le estaba enseñando una lección valiosa, una que de alguna manera la motivaría a superar su humilde condición, pero en realidad sus palabras no hacían más que hundirla aún más en la desesperación. «Nunca serás nada más de lo que eres ahora», continuó Ricardo, su voz como el hielo. «Nunca tendrás lo que se necesita para ser alguien importante. La gente como tú está destinada a permanecer en un segundo plano, a servir a gente como yo». La sala estaba mortalmente silenciosa. Los ejecutivos alrededor de la mesa permanecían quietos, sus rostros tensos mientras observaban el cruel espectáculo. Nadie se atrevió a hablar, nadie acudió en defensa de Elena. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho y sus manos temblaban mientras agarraba el trapo de limpieza. Su mente corría, su respiración era superficial mientras luchaba por mantener el control de sus emociones. Quería gritar, devolverle los gritos, decirle que estaba equivocado, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogándola. Después de lo que pareció una eternidad, Ricardo hizo un gesto despectivo con la mano. «Puede irse. No necesito que se quede por aquí haciendo que este lugar parezca desordenado». Elena no dudó. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala, sus pasos rápidos e irregulares mientras huía por el pasillo. Abrió la puerta de la escalera, sin molestarse en esperar el ascensor, su cuerpo temblando con la fuerza de las emociones que había mantenido reprimidas durante demasiado tiempo. Para cuando llegó al final de las escaleras y salió al aire fresco, su compostura se hizo añicos por completo. Las lágrimas corrían por su rostro y se derrumbó en un banco, hundiendo la cara entre las manos. ¿Por qué tenía que ser tan cruel? ¿Por qué disfrutaba humillándola delante de todos? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? Se sentó allí durante lo que parecieron horas, dejando que las emociones la invadieran. Pero en algún lugar, en las profundidades de su dolor, un nuevo sentimiento comenzó a aflorar, una silenciosa y latente determinación. No estaba segura de dónde venía, pero estaba allí, creciendo dentro de ella, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Ricardo Benavides no sabía quién era ella en realidad, pero estaba a punto de descubrirlo. Al día siguiente, Ricardo estaba en su despacho, revisando papeles y preparándose para otra serie de reuniones. La escena en la sala de conferencias del día anterior ya se le había borrado de la mente. Después de todo, la gente como Elena no merecía mucho espacio en sus pensamientos. Para él, el lugar de ella estaba claro, y sus palabras no eran más que una verdad ineludible. El mundo tenía una jerarquía, y ella estaba en la parte inferior. Pero Elena había vuelto, como siempre lo hacía, silenciosa, metódica y haciendo su trabajo. Se movió por la oficina esa mañana como si nada hubiera pasado, con su carro de limpieza a su lado. Evitó el contacto visual con todos, especialmente con Ricardo, aunque había algo diferente en ella hoy, algo tácito pero palpable en el aire. Después de horas de reuniones, Ricardo salió de la sala de conferencias, perdido en sus pensamientos, pero se fijó en Elena, que estaba de pie en una esquina limpiando las ventanas. Su presencia le irritaba.
¿Cómo podía simplemente aparecer de nuevo después de todo, como si nada hubiera cambiado? Elena, la llamó, su voz teñida de impaciencia. Ven aquí. Ella dudó, luego se giró lentamente, caminando hacia él. Sus pasos eran deliberados, pero sus ojos sostenían una determinación que él no había notado antes. ¿Necesitaba algo, señor Benavides?, preguntó ella, su voz tranquila pero firme, como si hubiera llegado a un acuerdo con algo mucho más profundo que su último intercambio. Ricardo la miró, perplejo por su tono. «Supongo que has tenido tiempo de pensar en lo que dije ayer». «Sí, he pensado en ello», respondió ella en voz baja, pero había algo en su voz, un filo, una verdad a punto de derramarse que le hizo detenerse. «¿Y bien?», la instó él, con los brazos cruzados, esperando que ofreciera una disculpa o admitiera la derrota. En lugar de eso, ella respiró hondo, sus ojos fijos en los de él, y con una voz tranquila e inquebrantable, dijo: «Ricardo, usted no sabe quién soy yo». Él parpadeó, frunciendo el ceño con confusión. «¿De qué estás hablando?». Las manos de Elena temblaron ligeramente, pero se recompuso, su voz haciéndose más fuerte mientras hablaba. «Ha pasado años tratando a la gente como si estuviera por debajo de usted, como si no fueran nada. Pero yo no soy solo una limpiadora cualquiera a la que puede pisotear. No estoy aquí porque no tenga otra opción». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, densas de tensión. La confusión de Ricardo se profundizó, pero también hubo un destello de interés. ¿A dónde quería llegar con esto? «Estoy aquí porque quería conocer al hombre que me abandonó», dijo Elena, su voz quebrándose ligeramente, pero sus ojos nunca dejaron los de él. Por un momento, Ricardo no pudo comprender lo que acababa de decir. Las palabras le sonaban extrañas, fuera de lugar en su mundo perfectamente construido. Pero a medida que el significado detrás de ellas se asentaba, un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Perdona», dijo Ricardo, su voz baja, con un filo peligroso. Elena no se inmutó. «Soy su hija». Silencio. El mundo entero pareció detenerse mientras esas 3 palabras se hundían. El rostro de Ricardo palideció. Su cuerpo se puso rígido, como si hubiera sido golpeado por una ola de shock que lo dejó congelado en el sitio. Parpadeó, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de oír, pero las piezas no encajaban. «Tú», comenzó Ricardo, pero su voz le falló. Su mente repasó recuerdos a través de los años, tratando de encontrar algún hilo de realidad que conectara con su afirmación. «Soy la hija que nunca conoció», continuó Elena, su voz firme ahora. «¿Mi madre? La recuerda, ¿verdad? Trabajaba para su familia. Era solo una criada, alguien en quien apenas se fijaba, alguien que no encajaba en su vida perfecta. Pero ella lo era todo para mí». Ricardo retrocedió tambaleándose, su mente dando vueltas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras una oleada de recuerdos comenzaba a aflorar. Había sido joven, arrogante, descuidado, como lo era ahora. Había habido una mujer, una criada al servicio de su familia. Tuvieron una breve aventura. Apenas recordaba su nombre, pero recordaba la relación. No había significado nada para él en ese momento. Elena dio un paso adelante, su voz suave pero poderosa. «Me crió sola. Nunca me dijo quién eras hasta que estuvo en su lecho de muerte. No quería que yo lo supiera. No quería que tú lo supieras. Pero cuando murió, supe que tenía que encontrarte». Ricardo negó con la cabeza, todavía tratando de negarlo. «Esto es ridículo. Estás mintiendo. Esto no puede ser verdad». Elena metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña y gastada fotografía. Se la entregó sin decir una palabra. Él la tomó a regañadientes, sus manos temblando mientras miraba la imagen. Era de él y la madre de Elena, María López, de pie juntos en un pequeño jardín, un momento capturado de un tiempo que él había olvidado hacía mucho. Se le cortó la respiración.
La verdad le golpeó como un tren de mercancías, aniquilando los muros cuidadosamente construidos de su arrogancia. La mujer de la foto, la que había desechado tan fácilmente, había estado embarazada de su hijo. Elena lo observó de cerca, sus propias emociones hirviendo bajo la superficie, pero se mantuvo tranquila. Vine aquí porque quería que lo supieras. Quería que me vieras, no como una limpiadora o alguien inferior a ti, sino como tu hija. El mundo de Ricardo se desmoronó a su alrededor. Todo lo que había creído sobre el control, el poder y la superioridad ahora parecía insignificante. Sintió el peso de sus acciones, de sus elecciones, presionándole con una fuerza de la que no podía escapar. Su voz tembló cuando finalmente habló. «Elena, no lo sabía». «Lo sé», respondió ella, su tono suave pero implacable. «Pero ahora lo sabes». Ricardo permaneció congelado, mirando la fotografía que Elena le había entregado. Su mente corría, tratando de unir fragmentos de un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. La imagen de la mujer en la foto, su nombre apenas un susurro en su memoria, de repente parecía más vívida que nunca. Podía recordar la aventura ahora, los breves y descuidados momentos que había compartido con ella. Pero la idea de que ella hubiera estado esperando un hijo suyo, que Elena fuera su hija, era incomprensible. «Esto no puede ser verdad», murmuró Ricardo para sí mismo, sus ojos todavía fijos en la imagen. Elena se paró frente a él, su postura tranquila pero firme, esperando que procesara la verdad que acababa de revelar. El silencio entre ellos se sentía como un abismo, ensanchándose con cada segundo que pasaba. Podía ver la confusión, la incredulidad en su rostro, pero también había algo más allí, algo que no había esperado: culpa. Finalmente, Ricardo levantó los ojos para encontrarse con los de ella, el peso de la verdad comenzando a asentarse. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, su voz apenas audible, como si pronunciar las palabras hiciera la realidad más dolorosa. La expresión de Elena se mantuvo neutral, pero su voz transmitía las emociones que había mantenido enterradas durante años. Ella sabía quién eras, Ricardo. Sabía qué tipo de hombre eras, incluso en aquel entonces. No pensó que te importaría, y sinceramente tenía razón. Las palabras picaron, cortando más profundo que cualquier cosa que Ricardo hubiera sentido antes. Abrió la boca para discutir, para defenderse, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que no le había importado? ¿Que sus acciones pasadas, su arrogancia, habían conducido a este momento? No había defensa para las elecciones que había hecho todos esos años atrás. «No lo sabía», susurró Ricardo de nuevo, como si repetirlo de alguna manera lo absolviera de la culpa que comenzaba a arañar sus entrañas. Elena negó con la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y frustración. «No, no lo sabías, pero podrías haberlo hecho. Podrías haberte preocupado lo suficiente como para prestar atención a la gente que te rodeaba, a la gente que no estaba en tu mundo de riqueza y poder». Ricardo se estremeció ante sus palabras, la verdad de ellas atravesando el muro de orgullo que había construido a lo largo de los años. Tenía razón. Había pasado su vida en una burbuja, creyendo que su poder y su dinero lo protegían de las consecuencias de sus acciones. Pero ahora, de pie ante la hija que nunca había conocido, la burbuja estaba estallando. ¿Cómo puedo arreglar esto?, preguntó, su voz quebrándose al hablar. La mirada de Elena se suavizó por un momento, pero no había alivio en sus ojos. «No puedes», dijo simplemente. «Esto no es algo que puedas arreglar con dinero o una disculpa. Mi madre se ha ido. Me crió sin ti, sin ninguna ayuda. No puedes volver atrás y cambiar eso». Ricardo sintió una ola de impotencia invadirlo, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Era un hombre que resolvía problemas con dinero, con poder, pero esto era algo diferente, algo más allá de su control. Por primera vez en su vida,
Se dio cuenta de que había cosas que no podía arreglar, cosas que no podía deshacer. «Lo siento», dijo Ricardo, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. Nunca había dicho esas palabras antes, no con sinceridad, pero ahora se sentían inadecuadas, vacías. Elena se cruzó de brazos, su expresión ilegible. «No vine aquí por una disculpa. No vine aquí por nada, en realidad. Solo pensé que deberías saberlo». La simplicidad de su declaración golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier otra cosa. No había venido a confrontarlo ni a exigirle algo. Simplemente había querido que supiera la verdad. Y ahora que la sabía, el peso de esa verdad se sentía insoportable. Por un momento, la habitación se sintió sofocante, las paredes cerrándose a su alrededor. Ricardo siempre había creído que tenía el control, que sus decisiones moldeaban el mundo a su alrededor. Pero ahora, enfrentado a la realidad de su pasado, se dio cuenta de lo poco control que realmente tenía. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena dudó un momento antes de responder. «Porque pasé toda mi vida sin saber quién era mi padre, y cuando finalmente lo descubrí, tuve que verlo por mí misma. Tenía que ver al hombre que se alejó de nosotras sin pensarlo 2 veces». Sus palabras fueron como dagas, cada una cortando más profundo en el ya frágil sentido de sí mismo de Ricardo. Quería defenderse, explicar que no lo sabía, que si lo hubiera sabido, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Había sido demasiado egoísta, demasiado absorto en su propio mundo como para preocuparse por nadie más. «Yo no me alejé», dijo Ricardo suavemente, su voz llena de arrepentimiento. «Ni siquiera lo sabía». Elena negó con la cabeza. «Eso no cambia nada. Mi madre lo dio todo para criarme, y tú no diste nada». La verdad de sus palabras se posó sobre él como una manta sofocante. Ricardo había construido su vida sobre el poder, la riqueza y el control, pero nada de eso importaba ahora. Había fallado de la manera más fundamental, como hombre, como padre. «Ojalá pudiera cambiarlo», dijo Ricardo, su voz quebrándose. Elena lo miró durante un largo momento, su expresión ilegible. Finalmente suspiró y negó con la cabeza. «Es demasiado tarde para eso. Mi madre se ha ido y no vine aquí para que intentes compensar el pasado. Solo pensé que deberías saber quién soy». Con eso se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Ricardo allí de pie, sosteniendo la fotografía en sus manos temblorosas. El peso de sus palabras, de su existencia, lo presionaba como un maremoto, amenazando con ahogarlo en arrepentimiento. Cuando la puerta se cerró tras ella, Ricardo se hundió en su silla, mirando fijamente la foto en su mano. Había pasado toda su vida creyendo que su poder y su riqueza podían arreglar cualquier cosa. Pero ahora, enfrentado a la verdad, se dio cuenta de lo impotente que era en realidad. Las horas posteriores a la revelación de Elena pasaron en una neblina para Ricardo. Su mente, habitualmente tan aguda y calculadora, ahora estaba nublada por la culpa y el arrepentimiento. No podía concentrarse en la pila de documentos que tenía delante. Los números y los gráficos se desdibujaban mientras sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo lugar. Las palabras de Elena, su rostro y la innegable verdad que había entregado. Ricardo siempre había creído que podía controlarlo todo en su vida. Había construido un imperio a base de pura fuerza de voluntad y una creencia inquebrantable en su propia superioridad. Pero esto era algo que no podía manipular, algo que no podía borrar con dinero o encanto. Había perdido algo precioso mucho antes de saber que existía. Al final del día, Ricardo supo que tenía que hacer algo. No podía simplemente dejar que Elena saliera de su vida como lo había hecho su madre. Tenía que enmendar las cosas, encontrar una manera de llegar a ella. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Por dónde podía empezar?
A la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina más temprano de lo habitual, sus pensamientos ya consumidos por lo que necesitaba hacer. No estaba acostumbrado a sentirse así, inseguro, vulnerable. Era desconcertante, pero por primera vez entendió que sus métodos habituales no funcionarían aquí. El dinero, el poder, nada de eso importaba. Lo que Elena quería era algo mucho más valioso, y le aterrorizaba darse cuenta de que no estaba seguro de poder dárselo. Cuando Elena llegó a la oficina, parecía la misma de siempre, tranquila, serena y profesional. Pero ahora había una distancia, una frialdad que Ricardo podía sentir desde el otro lado de la habitación. Era como si se hubiera levantado un muro entre ellos y no tenía ni idea de cómo derribarlo. Esperó el momento adecuado, observándola mientras se movía por la oficina, realizando sus tareas habituales. Su mente corría, tratando de encontrar las palabras adecuadas, el enfoque correcto, pero nada parecía suficiente. Finalmente se levantó de su escritorio y cruzó la habitación hacia ella. «Elena», dijo suavemente, su voz vacilante de una manera que nunca antes lo había sido. Ella se giró para mirarlo, su expresión ilegible. «Sí, señor Benavides». El uso de su título formal lo atravesó. Siempre había sido el señor Benavides para ella, pero ahora se sentía como un muro de separación que no tenía poder para derribar. «Yo quiero hablar», tartamudeó Ricardo, sintiendo el peso desconocido de la vulnerabilidad posarse sobre él. Elena levantó una ceja, pero su rostro se mantuvo tranquilo. ¿Sobre qué? Ricardo miró a su alrededor, de repente consciente de que este no era el lugar para la conversación que necesitaba tener. «No aquí. ¿Podemos ir a un lugar más privado, por favor?» Ella dudó un momento, sopesando claramente la petición en su mente. Tras una breve pausa, asintió. «Está bien». Se dirigieron por el pasillo a una de las salas de reuniones más pequeñas e íntimas. Una vez dentro, Ricardo cerró la puerta tras ellos y se giró para mirar a Elena sin saber por dónde empezar. La habitación parecía demasiado pequeña, el aire denso de emociones no expresadas. «Yo no sé cómo empezar», admitió Ricardo, pasándose una mano por el pelo con frustración. Nunca había estado tan poco preparado en su vida, y la sensación de impotencia era desconcertante. Elena se cruzó de brazos, su mirada firme. «No tiene que decir nada, señor Benavides. Ya dije lo que tenía que decir». Sus palabras picaron, pero Ricardo sabía que tenía razón. Ella no le debía nada. Pero aún así, no podía dejar que terminara así. «Sé que he cometido errores», comenzó Ricardo, su voz suave pero sincera. «Y sé que no puedo cambiar el pasado. Pero necesito intentar arreglar esto». La expresión de Elena no cambió. «No puede arreglarlo. Mi madre se ha ido. Me crió sin usted. No estuvo allí, y nada de lo que diga o haga puede cambiar eso». El pecho de Ricardo se contrajo. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre que podía arreglar cualquier cosa, pero ahora se enfrentaba a la dura realidad de que algunas cosas estaban fuera de su alcance. «Lo sé», dijo, su voz apenas un susurro. «Pero quiero ser parte de tu vida ahora. No quiero perderte a ti también». La mirada de Elena se suavizó ligeramente, pero todavía había una distancia en sus ojos. «No vine aquí para que arreglara nada. Vine porque pensé que merecía saber la verdad. Eso es todo». Ricardo dio un paso más cerca, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Pero ahora que lo sé, no puedo simplemente alejarme. Por favor, Elena, déjame intentarlo. Déjame ser un padre para ti». La sala se quedó en silencio, la tensión entre ellos casi insoportable. Elena no habló durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, suspiró y negó con la cabeza. «No lo entiende, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Esto no se trata de que usted sea un padre para mí. Perdió esa oportunidad hace mucho tiempo.
Mi madre fue mis dos padres. Lo fue todo para mí. Usted no estuvo allí. Y ahora es demasiado tarde. Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Ricardo. Había llegado demasiado tarde. Había perdido algo precioso antes, incluso de darse cuenta de que era suyo para perderlo. «Lo siento», dijo Ricardo, su voz quebrándose. «Lo siento mucho, mucho». Elena lo miró durante un largo momento, su expresión ilegible. «Sé que lo siente», dijo suavemente, «pero sentirlo no cambia nada. No la trae de vuelta y no deshace los años que pasamos sin usted». Las lágrimas brotaron en los ojos de Ricardo y por primera vez en su vida las dejó caer. Había pasado años construyendo muros de arrogancia, pero ahora, enfrentado a la realidad de lo que había perdido, esos muros se derrumbaron. Era solo un hombre imperfecto y roto, que se había perdido los momentos más importantes de la vida de su hija. «No quiero perderte», susurró Ricardo, su voz temblorosa. «Por favor, no te alejes». La mirada de Elena se suavizó de nuevo, pero esta vez había un destello de algo más, algo que no podía leer del todo. «Nunca me tuvo para empezar», dijo amablemente. «Pero no estoy aquí por venganza, señor Benavides. No estoy aquí por nada más que la verdad». Con eso se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Ricardo solo, el peso de sus errores cayendo sobre él como un maremoto. La oficina se sintió más pesada después de que Elena saliera de la habitación. Ricardo se quedó congelado, repasando cada palabra que ella había dicho. Para un hombre que siempre había prosperado teniendo el control, esta pérdida de poder era sofocante. Elena le había dado la verdad, pero no parecía dispuesta a ofrecer nada más. Había sido sorprendido por el peso de su propio pasado, un pasado que había ignorado durante años, asumiendo que nunca volvería para atormentarlo. Pero ahora estaba en todas partes, especialmente en Elena. Ella era la prueba viviente de las consecuencias de sus acciones descuidadas, y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo poco que sabía sobre su vida, sus luchas o las de su madre. Ricardo no podía dejarlo así. Necesitaba respuestas más que la fría y dura verdad de su ausencia. Necesitaba entender por lo que había pasado la madre de Elena, cómo se las había arreglado sin él, y lo que es más importante, cómo había crecido Elena en un mundo sin los privilegios que él había dado por sentados. Más tarde esa tarde, después de intentar y no poder concentrarse en su trabajo, Ricardo encontró a Elena de nuevo. Estaba en la parte trasera de la oficina, limpiando escritorios y vaciando papeleras con la misma eficiencia silenciosa que había marcado su presencia durante años. Esta vez, cuando la llamó por su nombre, ella no se inmutó ni dudó. Simplemente lo miró con la misma expresión tranquila y reservada que había estado usando desde la revelación. «Elena», comenzó Ricardo, sin saber cómo enmarcar su pregunta. «¿Podemos hablar de nuevo? Necesito saber más». Ella dudó un momento, sopesando claramente si quería o no complacerlo. Tras una larga pausa, asintió. «Está bien. ¿Qué quieres saber?» Ricardo miró alrededor de la oficina, sintiéndose de repente expuesto en el gran espacio abierto. «¿No aquí? Vayamos a un lugar más tranquilo». Se encontraron en la misma pequeña sala de reuniones de antes, las paredes cerrándose de nuevo con la tensión entre ellos. Ricardo se sentó frente a Elena, tratando de ordenar sus pensamientos. «No sé nada de ella. Tu madre», dijo finalmente. «No sé qué le pasó después de que me fui. No sé qué tipo de vida tuvo. Y quiero entenderlo. Lo necesito». La expresión de Elena se suavizó, solo una fracción, pero todavía había una frialdad en sus ojos. «¿Quieres saber qué le pasó?», preguntó en voz baja, como si la respuesta fuera algo que Ricardo no querría oír. «Sí», dijo Ricardo, su voz firme. «Por favor, necesito saberlo». Elena se reclinó en su silla, cruzando los brazos mientras consideraba cómo empezar.
Mi madre, María, trabajó para su familia hasta que descubrió que estaba embarazada de mí. Cuando se lo dijo a su padre, él le dejó muy claro que no había lugar para ella en su vida ni en su familia. Fue despedida de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Ricardo se estremeció ante sus palabras, la familiar frialdad de las decisiones de su padre volviendo a su memoria. Su padre siempre había sido un hombre despiadado, uno que valoraba la reputación de la familia por encima de todo. Ricardo había heredado gran parte de esa mentalidad, hasta ahora. Intentó ponerse en contacto contigo, continuó Elena, su voz tranquila pero teñida de emoción. Escribió cartas, intentó verte, pero cada intento fue bloqueado. Tu padre tenía el poder y se aseguró de que ella estuviera fuera de tu vida antes de que tú supieras que existía. El corazón de Ricardo se hundió. No había sido consciente de hasta dónde había llegado su padre, y la idea de que María hubiera intentado contactarlo, intentado conectar con él, fue una revelación para la que no estaba preparado. No lo sabía, murmuró Ricardo, su voz apenas un susurro. Nunca vi las cartas, nunca supe que lo intentó. La mirada de Elena era firme, pero había un destello de algo, dolor, quizás, o simplemente una profunda y latente tristeza. Sé que no lo sabías, dijo suavemente, pero eso no cambia el hecho de que estaba sola. Me tuvo sola, sin apoyo, sin dinero, sin nada más que su determinación de darme la mejor vida que pudiera. A Ricardo se le hizo un nudo en la garganta. Podía imaginarse a María ahora, una mujer que apenas recordaba, luchando con un hijo, abandonada por el hombre que debería haber estado a su lado. El peso de su ausencia, de su negligencia, lo presionaba más que antes. ¿Cómo se las arregló?, preguntó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo te crió? Elena respiró hondo antes de responder. Tenía varios trabajos, lo que pudiera encontrar. Limpiaba casas, igual que lo hizo para tu familia. Cuidaba de los hijos de otras personas, todo mientras me criaba a mí. No teníamos mucho, pero se aseguró de que nunca me faltara de nada. Sacrificó todo por mí. Ricardo se sentó en un silencio atónito, su mente tambaleándose con el peso de las palabras de Elena. Había pasado su vida rodeado de lujo, de gente que atendía a todas sus necesidades. Mientras tanto, la mujer que había dejado atrás se había matado a trabajar para criar a su hija. «Lo siento», dijo Ricardo de nuevo, su voz ronca de emoción. «No lo sabía. Yo no...» Elena lo interrumpió suavemente. «Es demasiado tarde para eso. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer. Para entonces no nos quedaba nada. No podía permitirse el tratamiento que necesitaba. Trabajó hasta que físicamente no pudo más, y para cuando buscó ayuda, ya era demasiado tarde». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas mientras escuchaba la historia de Elena. Se lo había perdido todo. No solo había perdido la oportunidad de ser padre, había perdido la oportunidad de salvar a la mujer que había criado a su hija. «Debería haber estado allí», dijo Ricardo, su voz temblorosa. «Debería haber hecho algo». «No podrías haberlo hecho», respondió Elena, su voz tranquila pero firme. «No lo sabías. E incluso si lo hubieras sabido, no sé si te habría importado». Las palabras lo golpearon como un mazazo, y Ricardo supo que eran ciertas. El hombre que había sido entonces, el hombre del que todavía luchaba por desprenderse, no se habría preocupado. Pero ahora, enfrentado a la realidad de lo que había sucedido, el arrepentimiento era abrumador. «Ella no se merecía nada de esto», susurró Ricardo, su voz quebrándose. «Ninguna de las dos». «No», dijo Elena suavemente, «pero esa es la vida que tuvimos, y ahora se acabó». Ricardo la miró, las lágrimas nublando su visión, pero la expresión de Elena permaneció tranquila. Ella lo había vivido todo, lo había sobrevivido todo, y ahora estaba de pie ante él, más fuerte de lo que él jamás podría haber imaginado. Esa noche, después de que Elena se fuera,
Ricardo se sentó solo en el silencio de su despacho. Las luces de la ciudad de Madrid, antes brillantes, parpadeaban a través de los grandes ventanales, proyectando largas sombras por la habitación. Su escritorio, típicamente cubierto de pulcras pilas de informes y documentos, ahora parecía insignificante, empequeñecido por el peso de sus pensamientos. Por primera vez en años, Ricardo Benavides se sintió completa y absolutamente impotente. No el tipo de impotencia que proviene de un negocio que sale mal o de un competidor que lo supera, sino un fracaso personal profundo, un fracaso como hombre, como padre, como ser humano. Había estado tan centrado en su éxito, en subir cada vez más alto, que no había visto a la gente que pisoteaba por el camino. Las palabras de Elena resonaban en su mente, más fuertes ahora que el mundo se había calmado a su alrededor. Mi madre lo dio todo para criarme, y tú no diste nada. Había sabido de una manera desapegada que su arrogancia había herido a la gente, pero nunca se había sentido real hasta ahora. La historia de Elena, su vida, era la consecuencia viva y respirable de su negligencia, y no podía escapar de ella. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlarlo todo en su mundo. Pero esto estaba fuera de su alcance. Se levantó, paseando por la longitud de su despacho, tratando de pensar en qué podía hacer. El dinero no arreglaría esto. El poder no arreglaría esto. Elena no quería nada de él, ni disculpas ni restitución. Y sin embargo, no podía soportar la idea de dejar las cosas como estaban, con Elena saliendo de su vida tal como lo había hecho su madre. Ricardo se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. Su reflejo le devolvía la mirada desde el cristal. Apenas reconocía al hombre que veía allí. El hombre de negocios seguro y poderoso, que una vez creyó que no podía hacer nada malo, ahora parecía pequeño, hueco. La verdad había hecho añicos la imagen que tenía de sí mismo, y le tocaba recoger los pedazos. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo podía empezar a reparar el daño cuando las personas que más importaban ya se habían ido? La puerta de su despacho se abrió y Ricardo se giró, sorprendido de ver a su asistente, Carmen Ruiz, de pie vacilante en el umbral. «Señor Benavides, ¿todavía está aquí?», preguntó ella, su voz suave. Estaba acostumbrada a que trabajara hasta tarde, pero esta noche había algo diferente en él. Parecía agotado, no físicamente, sino emocionalmente agotado, de una manera que nunca había visto. Ricardo asintió, tratando de recomponerse. Sí, necesitaba pensar. Carmen echó un vistazo a la habitación, sus ojos posándose en los papeles intactos esparcidos por su escritorio. ¿Está todo bien? Él dudó, sin saber cómo explicar la agitación que sentía por dentro. Carmen había trabajado para él durante años, siempre eficiente y profesional, pero nunca había compartido nada personal con ella. De hecho, rara vez había compartido algo personal con nadie. Pero ahora, el aislamiento que se había creado le resultaba sofocante. ¿Alguna vez se arrepiente de las decisiones que ha tomado en su vida, Carmen?, preguntó Ricardo, su voz más baja de lo habitual, casi frágil. Carmen parpadeó, sorprendida por la pregunta. Ricardo Benavides no era el tipo de hombre que pedía consejo, y mucho menos que se abriera sobre sus sentimientos. Pero algo había cambiado claramente en él esta noche, algo que había agrietado el barniz de su habitual seguridad en sí mismo. «Sí», dijo después de un momento, «creo que todo el mundo tiene arrepentimientos, señor Benavides. Es parte de la vida». Ricardo asintió, su mirada volviendo a la ventana. «He cometido más errores de los que creía, y ahora no sé cómo arreglarlos». Carmen entró más en la habitación, sintiendo la vulnerabilidad en su jefe, habitualmente estoico. «No creo que siempre podamos arreglar nuestros errores», dijo amablemente. «A veces, todo lo que podemos hacer es aprender de ellos e intentar ser mejores en el futuro». Ricardo dejó escapar un largo suspiro.
siempre había descartado tales nociones como debilidad, arrepentimiento, autorreflexión, cambio. Pero ahora entendía que la debilidad no estaba en admitir el fracaso, sino en negarse a enfrentarlo. Había pasado años evitando la verdad, y le había costado todo. «Tengo una hija», dijo en voz baja, sorprendiéndose incluso a sí mismo cuando las palabras salieron de su boca. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y se sentía a la vez doloroso y liberador. Los ojos de Carmen se abrieron de sorpresa, pero se mantuvo serena. «No lo sabía, señor». Ricardo negó con la cabeza. «Yo tampoco, hasta hace poco». Hubo una larga pausa, el peso de su admisión flotando en el aire entre ellos. Por un momento, ninguno de los dos habló, pero el silencio era menos opresivo ahora. Se sentía como el comienzo de algo, una comprensión quizás, o un momento de claridad. «¿Qué va a hacer?», preguntó Carmen en voz baja. Ricardo no respondió de inmediato. No estaba seguro de cuál era la respuesta. Elena había dejado claro que no necesitaba ni quería nada de él. Había venido a darle la verdad, nada más. Pero Ricardo no podía dejar que terminara ahí. Había pasado demasiado tiempo huyendo de las consecuencias de sus acciones, y ahora que conocía todo su alcance, no podía simplemente alejarse. «No lo sé», admitió finalmente Ricardo, su voz baja. «Pero no puedo dejarlo así. Necesito hacer algo, aunque no sea suficiente». Carmen asintió, su expresión pensativa. A veces, solo intentarlo es todo lo que se puede hacer. Cuando ella salió de la habitación, Ricardo permaneció junto a la ventana, sus pensamientos agitándose. Elena había dicho que era demasiado tarde, que no podía arreglar el pasado. Y quizás tenía razón. Pero por primera vez en su vida, Ricardo se dio cuenta de que no se trataba de arreglar las cosas, se trataba de enfrentarlas. No podía traer de vuelta los años que había perdido, no podía deshacer el dolor que María había sufrido, ni las dificultades que Elena había soportado sin él. Pero podía intentar estar allí ahora, asumir la responsabilidad de lo que había ignorado durante tanto tiempo. No estaba seguro de si Elena lo aceptaría alguna vez como su padre. No estaba seguro de si había un camino a seguir. Pero una cosa estaba clara. El hombre que había sido, el hombre que había creído que su poder y su riqueza lo hacían invencible, se había ido. Y quizás ese era el primer paso hacia algo mejor. Los días siguientes fueron un borrón para Ricardo. Cada vez que entraba en su despacho, el peso de sus decisiones pasadas parecía presionarlo más pesadamente. Le resultaba difícil concentrarse en su trabajo. Las interminables reuniones y acuerdos que una vez exigían toda su atención, ahora se sentían triviales en comparación con la agitación que sentía por dentro. No había visto a Elena desde su última conversación, y aunque ella continuaba trabajando en la oficina, se aseguraba de mantenerse fuera de su camino. Ricardo lo notaba todo sobre ella ahora, su presencia silenciosa, la forma en que se movía por la oficina sin llamar la atención, cosas que habían sido invisibles para él durante tanto tiempo. Pero ahora, todo en lo que podía pensar era en ella. Elena ya no era solo otra empleada, era su hija, y le había fallado incluso antes de saber quién era. Una tarde, después de horas de luchar por concentrarse en los números que tenía delante, Ricardo supo que no podía posponerlo más. Necesitaba hablar con Elena de nuevo. Necesitaba intentarlo, incluso si ella no quería. La encontró en la sala de descanso del personal, sentada sola en una mesa pequeña. Estaba bebiendo una taza de té, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Ricardo se quedó en la puerta un momento, reuniendo el valor para acercarse. Nunca se había sentido tan inseguro, tan vulnerable. La idea del rechazo, de que su propia hija lo rechazara, era algo que no estaba seguro de cómo manejar, pero tenía que intentarlo. «Elena», dijo suavemente mientras entraba en la habitación. Ella levantó la vista, su expresión neutral,
sin revelar nada. No parecía sorprendida de verlo, pero había un cansancio en sus ojos, como si se estuviera preparando para otra conversación difícil. «Señor Benavides», respondió ella, su voz tranquila pero distante. Ricardo se estremeció ante la formalidad, pero no dejó que eso lo detuviera. «¿Podemos hablar, por favor?» Elena dudó, debatiendo claramente si quería o no participar. Tras una larga pausa, asintió. «Está bien». Él se sentó frente a ella, la tensión entre ellos palpable. Por un momento, ninguno de los dos habló. Ricardo no estaba acostumbrado a esta sensación, sentirse inseguro, sentir que estaba al borde de algo importante, pero sin tener idea de cómo navegarlo. «Sé que he dicho esto antes», comenzó Ricardo, su voz suave, «pero lo siento todo, lo que pasó con tu madre, lo que te pasó a ti. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero no puedo dejar de pensar en ello». El rostro de Elena permaneció ilegible. Escuchó en silencio, pero su silencio lo hizo sentir como si estuviera hablando al vacío. «Quiero intentar arreglar las cosas», continuó Ricardo. «Sé que me he perdido mucho, pero no quiero perderme más. No quiero que te vayas de mi vida como lo hizo tu madre». La mirada de Elena parpadeó, pero su expresión no cambió. «Señor Benavides, aprecio que lo esté intentando, pero no es tan simple». Ricardo sintió un nudo apretarse en su pecho. «Sé que no es simple. Sé que no puedo simplemente deshacer todo, pero quiero ser parte de tu vida ahora. Quiero conocerte». Elena suspiró, dejando su taza de té sobre la mesa. «Usted no supo que existía durante la mayor parte de mi vida. Crecí sin usted y he estado bien. Mi madre lo hizo todo por mí. Me crió, me protegió, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando no teníamos nada. No necesito nada de usted ahora». Sus palabras picaron, pero Ricardo pudo oír la verdad en ellas. Había construido su vida sin él y había sobrevivido. Pero aún así, no podía quitarse la sensación de que necesitaba estar allí para ella ahora, incluso si era demasiado tarde para el pasado. «Entiendo eso», dijo Ricardo, su voz densa de emoción. «Sé que no me necesitas, pero yo te necesito a ti, Elena. Necesito saber que no lo he perdido todo. Necesito saber que al menos puedo intentar ser un padre, aunque no sea de la manera que debería haber sido antes». Elena lo miró durante un largo momento, sus ojos suavizándose solo un poco. «No se trata de si puede o no ser un padre para mí ahora. Se trata del hecho de que ya he vivido toda mi vida sin uno. He aprendido a cuidarme sola. No necesito que me salven». «No estoy tratando de salvarte», dijo Ricardo, su voz temblando ligeramente. «Estoy tratando de salvarme a mí mismo. No quiero vivir con el arrepentimiento de no haberte conocido nunca, de no haber intentado nunca arreglar las cosas». La expresión de Elena finalmente se resquebrajó, y por primera vez Ricardo vio un destello de emoción, una tristeza, un dolor que había estado conteniendo. «No es que no me importe, señor Benavides», dijo Elena en voz baja. «Pero tiene que entender, pasé toda mi vida sin usted. He lidiado con el dolor de no tener un padre. He superado eso. Ya no estoy enfadada. No lo odio. Pero no estoy segura de que haya un lugar para usted en mi vida ahora». Ricardo sintió que se le hundía el corazón. Se había preparado para el rechazo, pero oírla decirlo todavía dolía más de lo que había esperado. «Entiendo», dijo suavemente. «Pero, ¿puedes darme una oportunidad? Solo una oportunidad de conocerte, de mostrarte que no soy el hombre que era antes». Elena dudó, sus ojos escudriñando su rostro. Por un momento pareció que iba a decir que no, a marcharse para siempre, pero entonces, lentamente, asintió. «No sé cómo sería eso», dijo, «pero estoy dispuesta a ver si es posible». Una oleada de alivio inundó a Ricardo, aunque sabía que este era solo el primer paso. «Gracias», susurró, su voz llena de gratitud. «Prometo que no te decepcionaré». Elena no respondió de inmediato,
pero la tensión entre ellos se alivió ligeramente. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo, y para Ricardo eso era más de lo que jamás había esperado. Los días posteriores a su conversación transcurrieron en una extraña neblina para Ricardo. Estaba aliviado de que Elena hubiera accedido a darle una oportunidad, pero el camino por delante se sentía incierto. ¿Cómo se reconecta un padre con una hija que nunca ha conocido? ¿Cómo se compensa toda una vida de ausencia y momentos perdidos? Estas preguntas lo carcomían mientras realizaba sus rutinas diarias. Elena continuó trabajando en la oficina, pero sus interacciones seguían siendo mínimas. Había una incomodidad entre ellos, una tensión que ninguno parecía capaz de romper. Ricardo podía sentir que Elena se estaba conteniendo. Era cautelosa, reservada. No podía culparla. Después de todo, ¿qué derecho tenía él a esperar otra cosa? Había pasado años viviendo su vida sin un solo pensamiento para ella. Ahora tenía que ganarse su confianza y no estaba seguro de por dónde empezar. Una mañana, Ricardo decidió dar el primer paso. Nunca había sido bueno para abrirse, para mostrar vulnerabilidad, pero si quería tener alguna posibilidad de construir una relación con Elena, sabía que tenía que intentarlo. Era un día tranquilo en la oficina y Ricardo encontró a Elena trabajando sola en una de las salas de conferencias, ordenando después de una reunión. «Elena», dijo amablemente, entrando en la habitación. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo allí. «Señor Benavides». «Por favor, puedes llamarme Ricardo», dijo, tratando de mantener un tono ligero. Sabía que la formalidad era otro muro entre ellos, uno que estaba ansioso por derribar. Elena dudó un momento antes de asentir. «De acuerdo, Ricardo». Él sonrió débilmente, aunque la incomodidad en el aire permanecía. «Estaba pensando, tal vez podríamos comer juntos. Me gustaría mucho pasar algo de tiempo contigo fuera del trabajo, en un bar de tapas en el barrio de las Letras, quizá». Sus ojos parpadearon con incertidumbre, pero no dijo que no de inmediato. «No sé si es una buena idea». Ricardo sintió la familiar punzada del rechazo, pero siguió adelante. «Entiendo si aún no te sientes cómoda con eso, pero realmente me gustaría tener la oportunidad de conocerte, aunque solo sea una comida». Hubo una larga pausa mientras Elena consideraba su petición. Finalmente dejó escapar un pequeño suspiro. «Está bien, comeremos juntos, pero no quiero que esto sea raro, ¿de acuerdo?» El corazón de Ricardo se animó ligeramente. «Por supuesto, lo mantendré informal, lo prometo». Mientras se sentaban uno frente al otro en el animado bar de tapas, Ricardo sintió una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado años dominando salas de juntas y negocios, pero esto era algo completamente diferente. Un camarero se acercó, tomó sus pedidos, y por un momento hubo silencio entre ellos. Ricardo buscó las palabras adecuadas, algo para cerrar la brecha entre ellos. «Entonces», comenzó Ricardo torpemente, tratando de iniciar la conversación, «¿qué te gusta hacer fuera del trabajo?» Elena lo miró, sorprendida por la pregunta. «¿Fuera del trabajo?», repitió. «Sí», dijo Ricardo con una pequeña sonrisa autocrítica. «Me he dado cuenta de que en realidad no sé nada de ti. Me gustaría saberlo». Elena se encogió de hombros ligeramente. «No hago mucho. Me gusta leer, dar paseos. Paso tiempo con amigos cuando puedo». Ricardo asintió, escuchando atentamente. «¿Qué te gusta leer?» «Principalmente novelas», respondió Elena. «Ficción, historias que me llevan a otro lugar». «¿Algún autor favorito?», preguntó Ricardo, tratando de mantener la conversación. «En realidad no, simplemente leo lo que me llama la atención». Ricardo sonrió, sintiendo una pequeña sensación de conexión. «Siempre he querido leer más. Me avergüenza admitir que no he cogido una novela en años. Supongo que he estado demasiado absorto en el trabajo». Elena esbozó una pequeña,
casi imperceptible sonrisa. «Puedo entenderlo. Tienes un imperio que dirigir». Ricardo se encogió internamente ante el comentario, sabiendo que su imperio lo había alejado de las cosas que realmente importaban. «Me gustaría pensar que hay más en la vida que solo el trabajo», dijo en voz baja, mirando la mesa. «He estado pensando mucho en eso últimamente». La expresión de Elena se suavizó ligeramente, pero no dijo nada. Ricardo podía sentir la distancia entre ellos, no solo física sino emocional, una barrera invisible que parecía casi imposible de cruzar. Lo estaban intentando, pero algo todavía los frenaba. O tal vez era él, su culpa, sus arrepentimientos, el peso del pasado. «Lo estoy intentando, Elena», dijo Ricardo en voz baja, mirándola. «Sé que me he perdido mucho, pero quiero arreglarlo. Quiero ser parte de tu vida, aunque solo sea empezando poco a poco». Elena dejó su tenedor y lo miró con una seriedad que lo sorprendió. «No sé si puedes arreglarlo, Ricardo. He pasado toda mi vida sin ti y he estado bien. No necesito que vengas ahora e intentes arreglarlo todo». Ricardo asintió, sintiendo la verdad de sus palabras posarse sobre él como un peso pesado. «Lo sé, pero necesito esto, Elena. Necesito intentarlo». Ella suspiró, su expresión suavizándose, pero todavía había una distancia en sus ojos. «No estoy tratando de alejarte, pero tienes que entender. He seguido adelante. No necesito un padre. Nunca he tenido uno y he aprendido a vivir sin ello». Sus palabras dolieron, pero Ricardo sabía que eran honestas. Elena no lo estaba rechazando por ira o resentimiento, solo estaba siendo práctica. Había sobrevivido sin él, y ahora su repentina presencia en su vida no era algo que necesitara. «Lo entiendo», dijo Ricardo suavemente, su voz teñida de tristeza. «Pero, ¿podemos al menos intentarlo? Aunque no sea como padre e hija. Quizás solo podamos ser dos personas conociéndose». Elena lo miró durante un largo momento, su expresión ilegible. Finalmente asintió levemente. «Quizás, pero va a llevar tiempo, Ricardo. No puedo simplemente fingir que todo está bien de la noche a la mañana». Ricardo sonrió, un destello de esperanza encendiéndose en su pecho. «Entiendo. Tomaré todo el tiempo que necesites». Terminaron su comida en relativo silencio, pero no fue tan tenso como antes. No era perfecto. Todavía había un largo camino por recorrer, pero Ricardo podía sentir la conexión, aunque fuera débil. Por primera vez en años, sintió que había una posibilidad, por frágil que fuera, de construir algo nuevo. Mientras se levantaban para irse, Ricardo miró a Elena, su corazón lleno de gratitud por la pequeña oportunidad que le había dado. «Gracias», dijo suavemente, «por darme esta oportunidad». Elena no respondió de inmediato, pero había una pequeña y genuina sonrisa en sus labios cuando salieron del bar. Los días posteriores a su comida fueron más tranquilos, pero la incomodidad entre Ricardo y Elena persistía. Intercambiaban amabilidades en la oficina, pero sus conversaciones rara vez iban más allá de lo superficial. Ricardo podía sentir el delgado hilo de conexión que habían comenzado a construir, pero todavía se sentía frágil, como si cualquier movimiento en falso pudiera romperlo. Ricardo quería más, necesitaba más. Su culpa lo había estado consumiendo desde el día en que Elena reveló la verdad. Se había perdido tanto de su vida, y eso lo carcomía a diario. Cada vez que la veía moverse silenciosamente por la oficina, le recordaba los años que había perdido, años que nunca podría recuperar. Pero el hecho de que Elena le hubiera dado una oportunidad de conocerla, de ser parte de su vida de alguna manera, lo mantenía en marcha. Sin embargo, a pesar de su disposición a intentarlo, Ricardo sabía que ella todavía se estaba conteniendo. No era suficiente que aceptara comidas y conversaciones educadas. Quería atravesar el muro que aún se interponía entre ellos, el muro que sus errores pasados habían construido. Necesitaba sentirse más cerca de ella,
ser más que solo dos personas compartiendo una comida incómoda. Una tarde, cuando la tensión del día ya lo había agotado, Ricardo decidió hacer otro intento de cerrar la brecha. Sabía que era arriesgado, no quería presionarla demasiado, no quería arruinar el delicado progreso que habían logrado. Pero no podía quedarse de brazos cruzados por más tiempo, viéndola alejarse más de él. Ricardo encontró a Elena en el pasillo mientras terminaba su día. Parecía sorprendida de verlo esperándola fuera del área del personal, pero no dudó cuando él le pidió hablar con ella. «Me preguntaba si te gustaría acompañarme a cenar esta noche», sugirió Ricardo, tratando de mantener un tono ligero, aunque su corazón se aceleraba con el peso de su propia desesperación. «Sé que hemos estado yendo despacio, pero me gustaría mucho pasar más tiempo contigo». Elena dudó, frunciendo el ceño. «¿Cenar? No lo sé, Ricardo. Tengo algunas cosas que hacer esta noche». Ricardo sintió que la decepción aumentaba, pero luchó por mantener la voz firme. «Entiendo. Solo pensé que tal vez podríamos intentar algo un poco más relajado, fuera del trabajo. No estoy tratando de presionarte, pero no quiero perder más tiempo. Ya hemos perdido mucho». La expresión de Elena se suavizó, pero todavía había esa distancia en sus ojos. Dejó escapar un pequeño suspiro. «No es que no quiera pasar tiempo contigo, es solo que no estoy segura de lo que esperas de esto, Ricardo. Te lo dije antes, he seguido adelante. No necesito que intentes arreglar cosas que no se pueden arreglar». Sus palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Ricardo las había oído antes, pero oírlas de nuevo se sintió como la confirmación de algo que no estaba listo para aceptar. Había intentado tanto compensar los años perdidos, pero cuanto más presionaba, más se daba cuenta de que Elena no lo necesitaba de la manera en que él la necesitaba a ella. «No estoy tratando de arreglar el pasado», dijo Ricardo, su voz más baja ahora, casi suplicante. «Sé que no puedo, pero estoy tratando de estar aquí ahora. No quiero seguir perdiéndome tu vida». Elena lo miró, sus ojos llenos de una especie de tristeza que no había visto antes. «Ricardo, no sé qué esperas. Estoy dispuesta a conocerte, pero tienes que entender que nuestra relación no va a ser lo que tú quieres que sea. No vas a ser mi padre de la manera que imaginas». Ricardo sintió que se le contraía el pecho, la realidad de sus palabras cortando profundamente. «Solo quiero estar en tu vida», dijo suavemente, su voz quebrándose ligeramente. «Sea como sea, necesito sentir que estoy haciendo algo, que estoy tratando de compensar todo lo que me he perdido». Los ojos de Elena se suavizaron y por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego se detuvo, negando ligeramente con la cabeza. «Entiendo que te sientas culpable. Lo entiendo. Pero no puedes compensar el pasado tratando de forzar algo ahora. No necesito un padre, Ricardo. He estado bien sin uno». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, densas de finalidad. Ricardo sintió un nudo subir por su garganta, la impotencia que tanto había tratado de evitar ahora inundándolo. Elena no lo necesitaba, nunca lo había necesitado. Y ahora, después de todo, parecía que no importaba lo que hiciera, no podía cambiar eso. «Lo siento», dijo Elena suavemente, su voz teñida de arrepentimiento. «No estoy tratando de herirte. Sé que lo estás intentando, y lo aprecio, pero creo que tienes que aceptar el hecho de que no podemos tener la relación que esperas». Ricardo parpadeó, luchando por mantener sus emociones bajo control. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué se supone que debo hacer?». Elena lo miró durante un largo momento, su expresión ilegible. «No lo sé, Ricardo. Creo que eso es algo que tienes que descubrir por ti mismo». Hubo un pesado silencio entre ellos, el peso de todo lo no dicho presionando como una nube. La mente de Ricardo corría, buscando algo, cualquier cosa que decir que hiciera este momento menos doloroso. Pero no había nada, nada que pudiera decir que cambiara la verdad.
Elena le dio una pequeña, casi triste sonrisa antes de pasar a su lado, sus pasos silenciosos mientras se alejaba. Ricardo no se movió, no se giró para verla irse. Se quedó allí, solo en el pasillo, la realidad de sus palabras cayendo sobre él como un maremoto. Por primera vez en su vida, Ricardo se dio cuenta de que había algunas cosas que simplemente no podía controlar. Ninguna cantidad de poder, ninguna cantidad de dinero podría arreglar la conexión rota entre él y su hija. Había esperado demasiado, se había perdido demasiados momentos, y ahora, por mucho que lo deseara, Elena nunca lo necesitaría de la manera en que él la necesitaba a ella. Mientras estaba allí, el vacío que tanto había intentado llenar con trabajo y éxito se sentía más aplastante que nunca. Había pasado su vida persiguiendo la riqueza y el poder, pero nada de eso importaba ahora. Había perdido lo único que realmente podría haberlo hecho sentir completo, y no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. Los días que siguieron a la conversación de Ricardo con Elena fueron algunos de los más largos de su vida. Se encontró atormentado por sus palabras, repasando la conversación una y otra vez en su mente, tratando de averiguar dónde se había equivocado. Pero en el fondo, sabía la verdad. No se había equivocado en ese momento. Los errores se habían cometido mucho antes, y ahora simplemente estaba enfrentando las consecuencias. Elena continuó trabajando en la oficina, pero sus interacciones se habían vuelto aún más distantes. El hilo de conexión que una vez pareció frágil, ahora se sentía completamente cortado. Ricardo podía sentirla alejarse más, y con cada día que pasaba, la esperanza a la que se había aferrado comenzaba a escapársele de las manos. Una mañana, justo cuando Ricardo estaba a punto de comenzar otro día de reuniones, Carmen, su asistente, llamó a la puerta de su despacho. «Señor Benavides», dijo vacilante mientras entraba, sosteniendo un sobre en sus manos. «Pensé que debería ver esto». Ricardo levantó la vista de su escritorio, frunciendo el ceño con confusión. «¿Qué es?» «Es de Elena», dijo Carmen suavemente, colocando el sobre en su escritorio. «Me lo dio esta mañana». El corazón de Ricardo se hundió mientras alcanzaba el sobre. Ya sabía lo que era antes, incluso de abrirlo. Había una finalidad en la forma en que Carmen había hablado, una pesadez que le decía que esto no era solo una simple nota. Con manos temblorosas, Ricardo abrió el sobre y desdobló la carta que había dentro. La letra de Elena era pulcra y precisa, y mientras comenzaba a leer, el peso de sus palabras lo presionó como una manta de plomo. «Ricardo, he pensado mucho en todo lo que has dicho y sé que lo estás intentando. Aprecio el esfuerzo que has hecho por ser parte de mi vida, pero después de todo, creo que es mejor si seguimos caminos separados. No se trata de ira o resentimiento. No te odio y no te culpo por las decisiones que tomaste en el pasado. Pero he vivido toda mi vida sin ti, y lo he aceptado. Intentar forzar una relación ahora se siente mal. Se siente como si ambos estuviéramos tratando de compensar algo que no se puede arreglar. No quiero herirte, y sé que probablemente esto no es lo que quieres oír, pero necesito seguir adelante con mi vida. Necesito dejar atrás el pasado y vivir mi vida en mis propios términos, sin el peso de lo que podría haber sido colgando sobre mí. Así que he decidido dejar la empresa. He encontrado otro trabajo, algo que me dará el espacio que necesito para crecer y sanar. Quiero que sepas que no guardo rencor. No me voy porque esté enfadada. Simplemente creo que es hora de que ambos sigamos adelante. Espero que puedas entenderlo y te deseo todo lo mejor en el futuro. Elena». La mano de Ricardo tembló al terminar de leer la carta. Las palabras se nublaron ligeramente mientras las lágrimas brotaban en sus ojos, pero las parpadeó, negándose a dejarlas caer. Esto era todo. Elena se iba, y no iba a volver. No estaba enfadada, lo había dejado claro, pero su partida todavía se sentía como el rechazo más doloroso que jamás había experimentado.
Dejó la carta sobre su escritorio, su mente tambaleándose. Sabía en el fondo que este día podría llegar. Elena siempre había sido clara sobre sus límites, sobre el hecho de que no lo necesitaba de la manera que él había esperado. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Madrid. La ciudad parecía tan viva, tan llena de movimiento y oportunidad. Sin embargo, aquí estaba él, de pie en medio de su imperio, sintiéndose más solo que nunca en su vida. Durante años había construido su vida en torno al éxito, el poder y la riqueza. Había creído que esas cosas lo harían invencible, que lo protegerían del dolor de la conexión humana. Pero ahora, enfrentado a la verdad de sus propios fracasos, se dio cuenta de lo hueca que había sido esa creencia. Elena no se iba porque lo odiara, se iba porque no tenía lugar para él en su vida. Había seguido adelante, había construido una vida para sí misma sin él, y ahora estaba claro que él no podía forzar su entrada en esa vida solo porque estuviera listo para enfrentar la verdad. Mientras Ricardo estaba allí, su mente repasó los momentos de su vida, las decisiones que había tomado, las personas que había herido por el camino. Siempre había pensado que tenía el control, que podía dar forma a su propio destino a través de la pura fuerza de voluntad. Pero ahora, mirando hacia atrás, se dio cuenta de que las cosas más importantes se le habían escapado de las manos sin que él siquiera se diera cuenta. Pensó en María López, la madre de Elena, y la vida que había llevado sin él. Pensó en Elena, creciendo sin conocer a su padre, sin tener nunca la oportunidad de experimentar el amor y el apoyo que él podría haberle dado. Y ahora, después de todo este tiempo, la oportunidad se había ido. Ricardo sintió una ola de arrepentimiento invadirlo, más pesada que cualquier fracaso empresarial o pérdida financiera que hubiera experimentado. Había pasado su vida persiguiendo el éxito, pero al hacerlo, había perdido lo único que realmente podría haber importado: la oportunidad de estar allí para las personas que lo necesitaban. Pero Elena tenía razón. No podía arreglar el pasado. No podía obligarla a dejarlo entrar en su vida ahora. Ella había tomado su decisión y él tenía que respetarla. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de su soledad presionándolo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara. No podía volver a ser el hombre que había sido antes, el hombre que había creído que el poder y el dinero eran las únicas cosas que importaban. Mientras estaba allí, mirando la ciudad, Ricardo supo que tenía que dejar ir a Elena. Tenía que aceptar que este era el final de su historia, al menos por ahora. La había perdido una vez antes, y ahora la había perdido de nuevo. Pero esta vez no intentaría aferrarse. No intentaría arreglar lo que no se podía arreglar. Elena tenía su vida, y ahora Ricardo tenía que averiguar cómo vivir la suya.